Hola, soy Anaí Guanosta, practicante del último año de mi licenciatura en Educación Especial. Estoy prestando mi servicio en el CAM Margarita Gómez Palacios. En esta ocasión les voy a presentar un pequeño video sobre la discapacidad y el Día Internacional de la Discapacidad. Vamos a empezar. ¿Qué es una discapacidad? Discapacidad es un término general que abarca deficiencias, las limitaciones de las actividades y las restricciones de la participación. Las deficiencias son los problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad, por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down, depresión, entre otras. Factores personales y ambientales, por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado. Se calcula que más de 1.000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, están aquejadas por la discapacidad en alguna forma. ¿Por qué se denomina discapacidad? Al referirnos a una persona en particular, lo correcto es llamarla por su nombre, como a cualquier otro individuo. En caso de que debamos referirnos a la discapacidad, la expresión correcta es la de persona con discapacidad. Asimismo, en primer lugar, hablamos de las personas y en segundo término de la discapacidad como una de sus características. La expresión persona con discapacidad proviene del modelo social de la discapacidad, que propone en primer lugar a la persona y dice, la persona tiene discapacidad, una característica de la persona entre muchas otras. Desde esta visión, la discapacidad queda definida por la relación de la persona con las barreras que pone el entorno. Por su parte, hablar de capacidades diferentes es un eufemismo o un tabú que no reconoce a la diversidad, ya que al fin y al cabo todos tenemos capacidades diferentes. Como hemos indicado anteriormente, no existe un solo tipo de discapacidad, sino que podemos encontrar diferentes clasificaciones en función del tipo de problema en el que se presenten dificultades, como es discapacidad física, discapacidad sensorial, intelectual, psíquica, visceral y discapacidad múltiple. Cuando nos referimos a la discapacidad física, hacemos referencia a la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas, que a su vez repercuten en el desenvolvimiento o forma de llevar a cabo determinadas actividades en una sociedad que presentan severas limitaciones y barreras. Cuando hablamos de la discapacidad sensorial, corresponde a las personas con deficiencias visuales y auditivas, quienes presentan problemas de comunicación y de lenguaje. Estas se caracterizan por la disminución de uno o varios sentidos. Como se ha dicho, puede ser auditiva, visual y multisensorial. La discapacidad intelectual es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, y tal como se manifiesta en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad psíquica es la alteración de tipo emocional, cognitivo y de comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje y el lenguaje, entre otras. La discapacidad visceral son aquellos individuos que, debido a alguna deficiencia en la función de sus órganos internos, como por ejemplo el cardíaco o el diabético, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud. Cuando hablamos
de discapacidad múltiple, hablamos de la caracterización por la presencia de diferentes discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Por ejemplo, la discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, el autismo, la parálisis cerebral, algunos síndromes específicos como epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. Como cuando hablamos de discapacidad múltiple, como ejemplo, ponemos a alguna persona con discapacidad motora y sensorial al mismo tiempo, o a alguna persona con síndrome y problemas de comportamiento al mismo tiempo. ¿Por qué denominamos se denominó el 3 de diciembre como Día Internacional de la Discapacidad? Bien, el 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 47.3, proclama el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esa época el decenio había sido un periodo de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. El objetivo de este es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, ya sea política, social, económica y cultural. Bien, esto sería todo por mi parte. Espero que haya habido un poquito más de comprensión, de conciencia, y pues muchas gracias.